Gracias. Bueno, pues vamos a empezar ya con el segundo turno. Después de la comida, como veis, tenemos aquí a una pedazo de campeona, Nerea Luis Mingueza, que nos va a hablar de algo básico y súper importante para que a ninguno el día de mañana nos metan en la cárcel, ¿verdad? Así que la dejo y escuchad bien, atentos todos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. La verdad es que, ostras, cuando me dijeron que sí a esta charla, estaba muy emocionada. Luego vi que me había tocado a las 3:30 y dije, una charla de regulación algorítmica después de comer a tope. O sea, peor no puede ir, así que perfecto que hayáis puesto una banda aquí de rock que anime un poco el tema, ¿no? Bueno, yo soy Nerea Luis. Tradicionalmente, bueno, pues estudié un doctorado en inteligencia artificial y llevo 3 años trabajando para Singular, ahora en la parte pues, de desarrollo de negocio y técnico relacionado con las áreas de visión artificial, lenguaje natural y también un área pues, muy emergente que es inteligencia artificial responsable, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Además, bueno, pues he hecho otras cosas, luego al final os daré un par de recordatorios que creo que son importantes, pero vamos con el impacto, ¿no? Yo me había traído esta slide, por eso de que íbamos a estar un poco todavía con este modo siesta, para empezar con una pregunta, ¿no? Y es, honestamente, ¿cuántos de vosotros, developers y developers, pensasteis que vuestro trabajo estaba en peligro cuando salió GitHub Copilot? ¿Vale? O sea, digamos que fue un momento en el que yo al menos percibí que igual ahora sí que calaba esto de hacia dónde va la inteligencia artificial, ¿no? Porque digamos que como técnicos siempre hemos estado, vamos a decir, en el lado bueno o en el lado favorable, ¿no? De todos estos avances tecnológicos, sentimos que los controlamos y todo va guay, pero de repente sale una inteligencia artificial que genera código, ¿no? Y ya, pues, oye, es parte de nuestro trabajo, ¿no? A ver hasta dónde va esto. Muchos ya habéis hablado en vuestras charlas de automatización. Al final, la automatización no es otra cosa que pues intentar crear procesos, ¿no? Sobre todo de tareas que son repetitivas y especializadas, que es algo que hacemos mucho en inteligencia artificial, ¿no? Todo el procesamiento de datos no deja de ser automatización, ¿no? O esa detección de patrones a través de un entrenamiento y luego puesta en producción, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy, digamos que pues entendemos un poquito mejor quizá hasta dónde puede llegar la automatización, pero lo que no entendemos quizá también es qué impacto puede tener a nivel de la sociedad. Y esto es un melón, ¿vale? Porque hasta ahora nosotros, como técnicos, pues hemos ido sacando piezas de software, ¿no? Pues que si webs, que si cloud, que si tal, ¿no? Pero cuando vamos a inteligencia artificial y vemos que de forma masiva podemos empezar a hacer esos procesos de ayuda a la toma de decisiones, pues hay ciertas cosas que se ponen un poquito peliagudas, ¿no? Por ejemplo, pues pensar en sectores como la salud. Entonces, a día de hoy, al menos, lo que sí que sabemos bien es que a las máquinas, a los algoritmos, pues toda esta parte de automatización, guay, o sea, tareas específicas, repetitivas, funcionan bastante bien. Y nosotros podríamos resumir nuestras cualidades en esta tira que está aquí verde, que, por cierto, esto es un documental que se llama Mi empleo, mi futuro. Y entonces dice aquí, somos buenos cruzando cosas, ¿no? O sea, al final cuando cruzamos cosas es porque entendemos el contexto, se nos da bien lo impredecible, esto es muy importante, somos capaces de reaccionar a situaciones que igual no sabíamos que iban a suceder, ¿vale? Y generalmente lo hacemos bastante bien, ¿no? Somos capaces de razonar en entornos pues quizá un poco caóticos o inesperados. Necesitamos emociones, eso también está claro, es una cosa que nos diferencia bastante de las máquinas. Y luego se habla de pensamiento crítico y de que no dejamos de ser complementarios, ¿no? Tanto unos a otros, nosotros como con las máquinas también. Entonces vamos a quedarnos un poco con esa definición, que yo creo que es muy humana y que aplica muy bien y la entendéis todos y todas los que estáis aquí. Y vamos a ver, pues entre otras cosas, ¿por qué? ¿No? Que yo creo que este es un buen punto de partida. ¿Por qué se habla ahora tanto de sesgos e inteligencia artificial? ¿Y por qué he traído yo una charla sobre regulación si yo no soy nada de eso? O sea, yo realmente soy desarrolladora,
o digamos, me dedico a la venta de proyectos de inteligencia artificial, ¿no? A la divulgación también, pero no soy para nada una experta en esto, ¿no? Entonces, ¿por qué he traído esta charla? Bueno, todo empezó con esto. Mi interés realmente por este tema surgió por el debate de los sesgos y la inteligencia artificial. Cuando te das cuenta de que no te sientes representado en algo que ha escupido un sistema que nosotros denominamos inteligente, ¿no? Y cuando te das cuenta de que a pesar de que hayas hecho bien las cosas, ¿no? O que has seguido todos los pasos tal y como te los han ido enseñando, pues en determinadas situaciones ves que tu modelo de inteligencia artificial pues selecciona siempre al mismo tipo de personas. A mí me impactó mucho hace unos años cuando salió la noticia de que bueno, se había filtrado que Amazon utilizaba un sistema de filtrado de currículums, no sé si os acordáis, bueno, pues que seleccionaba, ¿no? Como los 5 mejores currículums, sobre todo posiciones técnicas, ¿no? Y entonces, claro, casi siempre eran chicos. Y entonces el sistema aprendió que ser mujer, bueno, pues era un poco diferente, ¿no? A esos 5 perfiles que habitualmente filtraba como mejores candidatos, ¿no? Y esto no fue que es que Amazon no quisiese contratar mujeres. Esto fue directamente un proceso en el que, bueno, pues había un patrón oculto, ¿no? Y quizá no había mecanismos o el equipo no se preocupó de que esas cosas podían pasar, porque ahora es como si nos hubiesen puesto un espejo delante de la cara. Y esto es muy incómodo, ¿no? Cuando te dicen tus propios fallos y los ves y tiene una repercusión mediática, esto es una movida, ¿no? Y por eso también pues yo me empecé a interesar por este tema para intentar ver, bueno, pues cómo había proyectos que intentaban, en cierto modo, cambiar las cosas. Para que veáis que esto, en cierto modo, sigue pasando, esta es una foto, bueno, un conjunto de fotos que genera DALL-E 2. Ahora han ido refinando, pero esto está en su repositorio, en la parte de limitations y bias y demás, tienen reportado esto en concreto. Y me llamó mucho la atención, porque habitualmente asociamos mucho toda la parte de sesgos, ¿no? A temas de estos de persona física en sí, o sea, temas de etnia, temas de mujer, hombre, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero aquí hay un concepto, que es el concepto boda, ¿vale? Y la boda que te genera DALL-E, el imaginario de DALL-E hacia las bodas, si os fijáis, tiene mucho que ver con el mundo occidental, ¿no? Casi todos os sentís representados en estas imágenes, seguramente, pero pensad en otro tipo de bodas, ¿vale? Bodas árabes, no sé, bodas indias, ¿vale? Con otra cultura, otra vestimenta, otro decorado. No sé, a mí me dio que pensar porque dije, ostras, ¿hasta qué nivel, ¿no? Llega esto y llega a calar? Y nos damos cuenta de que efectivamente de alguna forma está pasando algo, ¿no? en esos históricos y en ese conjunto de datos, pero también luego el modelo, bueno, pues sigue aprendiendo, ¿no? De todo esto y nos escupe cosas como esta. Y la otra movida es cómo lo arreglamos, porque claro, todavía detectarlo, pues si ves que salen estas cosas, igual te lo planteas, pero claro, ¿cuándo lo arreglas? Cuando tienes un sistema, bueno, pues que ni siquiera tú bien sabes cómo interpreta las cosas, ¿no? Y por qué establece según qué relaciones. Y ese es un poco el punto de partida de todo el marco regulatorio que se ha ido gestando alrededor de la inteligencia artificial en los últimos años, ¿vale? Yo me voy a referir sobre todo al sector Machine Learning, Deep Learning, ¿vale? Este sector que se llama de caja negra, ¿no? Por esa opacidad y por todos esos trabajos que van saliendo, quizá os suene el término AI Explainability, ¿vale? Que utilizamos pues, para investigar pues esas tomas de decisiones internas, ¿no? que hacen los modelos. Eso surge por esa carencia, precisamente, porque en el Machine Learning, pues, con todas estas estructuras complejas que utilizamos a nivel matemático, pues trazarlas no es tan sencillo como parece, ¿vale? Y entonces la pregunta a la que yo quiero contestar, o que intentemos de alguna forma que os llevéis ese aprendizaje, es esta, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo en Europa para fomentar un desarrollo responsable de la inteligencia artificial y qué derechos tengo yo como ciudadano, ¿no? Pongámonos, yo qué sé, en el caso de que Copilot lo revienta, ¿vale? Y de repente vuestras empresas deciden que, ostras, es que, joder, ahora en vez de contratar 3 juniors, voy a contratar 1. Y el resto, bueno, pues tiramos aquí, ¿no? de Copilot.
pues un poco mierda, ¿no? Entonces, bueno, pues para generar un poquito de al menos mensaje, ¿no? y de ver cosas que podrían pasar, creo que está bien que estemos informados de qué ha estado pasando en una esfera que no es la nuestra, ¿no? No es la nuestra, no es nuestra esfera técnica. Y todo esto comenzó, pues alrededor de 2017, 2018, se empezaron a comunicar las primeras estrategias de inteligencia artificial por numerosos gobiernos, entre ellas la europea, ¿vale? En abril de 2018 sale la comunicación de la estrategia, digamos, o de las líneas estratégicas de Europa en cuanto a la inteligencia artificial, y ella se posiciona, digamos, en una estrategia, en cierto modo, proteccionista hacia el usuario y muy centrada en la ética, ¿vale? Cuando sale todo esto, claro, hay un boom ahí de, bueno, pues gobiernos, como os digo, de distintas partes del mundo que hacen lo mismo, ¿vale? Que todo el mundo quiere tener una estrategia de algo que es nuevo y que saben que va a tener un impacto bastante alto. En el caso del gobierno español, la primera vez que sale algo relacionado con esto, con estas estrategias, es en marzo de 2019. No me voy a centrar en esta, porque esta fue un primer borrador y el motivo fue pues, un cambio, digamos, de elecciones que hubo entre medias, ¿vale? Esta primera estrategia caía del Ministerio de Ciencia, aunque finalmente la que se hace oficial es una que se saca en noviembre de 2020 y en este caso cuelga del Ministerio de Asuntos Económicos, ¿vale? Es la primera vez que una disciplina, digamos, científica, la inteligencia artificial, surge del mundo científico, ¿vale? Cuelga, digamos, de un ministerio que no sea propiamente el de ciencia, ¿vale? O el de universidades. Entonces, ¿por qué? Pues porque se supone que también querían darle pues, mayor impulso, ¿no? Puesto que también es algo que impacta pues, en lo digital y en la economía, ¿vale? Y los 6 principios están resumidos aquí. No cuentan nada nuevo, que no cuente la europea realmente. O sea, hay una línea muy centrada en investigación, otra en retención del talento, ¿no? Otra en plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas, todo esto suena. Tejido económico, ¿no? Ver cómo se integra la inteligencia artificial en cadenas de valor, cómo potenciamos la inteligencia artificial en la administración pública. Este es otro marrón también y melón, porque hay que ver ahora con todo ese procesamiento, por ejemplo, masivo de documentos, cómo va a impactar la inteligencia artificial ahí, ¿no? Y luego tenemos el punto 6, que es ese marco ético y normativo, ¿vale? La ENIA, que es como se aglutina, digamos, este acrónimo, se complementa también con una iniciativa que se llama Gaia-X, que os animo a conocer. Tiene que ver con una nube bueno, pues más proteccionista a nivel europeo en cuanto a privacidad y con el plan de tecnologías del lenguaje, ¿vale? Que es algo que se está tratando de impulsar bastante en cuanto a que, pues al final, el español es, digamos, la segunda lengua no más utilizada en el mundo. Y pues tenemos que conseguir que tengamos modelos también de inteligencia artificial igual de potentes que los del inglés, ¿no? Pero bueno, avanzando un poquito más, digamos que llega mayo de 2021, aquí ya que sí que empiezan a suceder bastantes cosas y entonces sale el primer borrador de una norma, una ley que se llama The AI Act, ¿vale? Y esto lo saca la Unión Europea por primera vez. Hay un consenso, o mayoritariamente consenso entre todos los países, para traducir ese impacto de la inteligencia artificial en una especie de semáforo, ¿vale? Y yo creo que el símil está bastante guay porque hace que se entienda bien por dónde va la historia. Y os he traído un ejemplo para que se entienda muy rápido, ¿no? Vosotros cuando abrís Netflix, ¿no? Netflix os está recomendando todo el rato películas, las que sean, series. Que Netflix os recomiende una por encima de otra, pues hombre, igual se aleja un poco más de vuestros gustos, pero yo creo que ninguno pues os sentiríais atacados, ¿no? Pues igual es, yo qué sé, porque ha visto algo tu padre usando tu cuenta o alguna historia así, ¿no? Pero digamos que esa toma de decisiones no tiene impacto, o al menos directamente en ti mismo. Pero sí que, por ejemplo, el ámbito laboral, que lo he mencionado antes, o la salud, son temas que si ahí hay inteligencia artificial de alguna forma envuelta en ese proceso de toma de decisiones, oye, igual es algo que queremos mirar con más detenimiento, ¿no? Entonces, la forma en la que se va a traducir, o se habla de que se va a traducir este marco regulatorio, es con este semáforo. Y lo que vamos a hacer es catalogar a las inteligencias artificiales en 3 categorías distintas, ¿vale? Hay una que es la de minimal risk, que serían casos, bueno, pues casi como de laboratorio tipo este de Netflix, ¿no? En el que, bueno, pues se mirará un poco cómo funciona el sistema, pero
digamos que tampoco es una cosa que nos preocupe excesivamente. Hay otros que tienen que ver, bueno, pues sobre todo se habla con chatbots también y con conversación, que serían estos del limited risk, ¿no? Limited risk significa que la medida que se va a poner para observar estos sistemas va a ser sobre todo la transparencia, ¿vale? Que haya de alguna forma una documentación pública o que tú puedas acceder a ella sobre el sistema de inteligencia artificial. Y así vamos subiendo, ¿vale? Y llegamos hasta los unacceptable risk. En unacceptable risk, sobre todo, la Unión Europea se ha posicionado de forma bastante tajante en todo lo que tiene que ver con biometría, digamos, en espacios públicos y vigilancia, ¿vale? Son dos de las áreas que ha prohibido de forma bastante tajante y hay una excepción que es, bueno, pues entornos militares, ¿vale? Os podéis imaginar. Pero digamos que con este semáforo, bueno, pues podríamos resumir que estas son las áreas donde va a ser más complicado empezar a sacar a nuestros algoritmos, ¿no? Al público general. Entonces, salud, empleo, justicia, servicios sociales, educación, seguridad son algunos de estos. Si queréis entrar más en detalle, si entráis a la normativa esta del AI Act, los anexos 3 y 4 contienen la información que a mi gusto todo el mundo debería leer. Son anexos cortitos, ¿vale? Un poquito más largos que esta slide, pero os especifican, ¿vale? Con todo detalle qué casos específicos son donde tenemos que, bueno, pues pasar una serie de filtros bastante exhaustos, ¿vale? Identificación biométrica, infraestructuras esenciales tipo tráfico, suministro de energía y demás, educación, empleo, ¿vale? Todos los que he dicho antes, pero aquí digamos que un poquito ya más aterrizados, ¿vale? Entonces, cualquier sistema que estéis haciendo a día de hoy o que vayáis a hacer en el medio plazo, seguramente va a tener que pasar algún tipo bueno, de registro o ya se verá en qué se va a materializar esto. Por ahora, intentando traducir o mapear un poco esta normativa y lo que se te pide, ¿no? Porque la normativa sí que aparece lo que la Unión Europea te quiere pedir sobre tu algoritmo. No os va a pedir el código, pero sí que os va a pedir una serie de estudios sobre el algoritmo. Se está implementando este tipo de model card, ¿no? O de iniciativa, que yo la vi la primera vez, la verdad, de la mano de Google, no sé si fueron los originales, pero sí que sería como hacer una especie de README sobre nuestros modelos de inteligencia artificial que tenga más o menos estos 5 pasos, ¿no? Que tenga un paso relacionado con el contenido, y aquí nos podemos centrar en los datos, en cómo hemos seleccionado las fuentes, en qué distribución tienen mis datos, por ejemplo. Luego, en el proceso, qué tipo de algoritmo hemos utilizado, si hemos utilizado, por ejemplo, algún modelo preentrenado, ¿vale? También se podría mencionar aquí. Experiencia, ¿no? El cómo va aprendiendo el modelo, qué métricas tenemos. Y luego tenemos la parte de fairness y privacy, ¿no? Que serían las dos que complementan, bueno, pues todo ese estudio y que igual no estamos tan habituados a llevarlas a cabo, ¿vale? Pues esto es una cosa que se traduce muy bien de esa primera normativa que sale de la Unión Europea, ¿no? Y aquí tendremos que poner foco en habituarnos a hacer este tipo de documentación, especialmente cuando empecemos a trabajar bueno, pues con algoritmos de limited risk para arriba, ¿vale? Hay otras iniciativas que también le quería mencionar porque aquí se está uniendo mucho Hugging Face y tiene que ver con las licencias OpenRail, ¿vale? Las licencias OpenRail surgen porque, claro, ahora hay un tema que es cómo hago yo para limitar el uso de mis modelos, ¿no? Todo el mundo queremos modelos open source, pero yo no quiero que se utilicen para el mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un conjunto de gente que está trabajando en esta iniciativa, podéis leer más en Internet, donde ya se habla de licencias y de hecho ellos tienen varios modelos colgados en Internet, ya se ha utilizado también para la iniciativa Big Science, en la que nos ha traído Bloom, ¿no? Que es ese GPT-3 open source. Y entonces lo que hacen es restringir, bueno, pues casos de uso, es decir, que si yo te publico mi modelo, yo además pongo explícitamente en qué casos de uso no lo puedes utilizar. Pongo también cláusulas de comportamiento y hay una parte que es la que me parece muy relevante, que es la de obras derivadas. Es decir, que si tú vas a utilizar luego ese modelo de forma preentrenada,
tú te tengas que ceñir a lo que ha dicho el autor, es decir, que tu propio software no se va a poder utilizar en nada que digamos, el autor original haya dicho que no se puede, ¿vale? Y esto empieza a darle forma también, bueno, pues a esos gaps, ¿no?, que había ahí de cómo cubrimos este uso restrictivo, ¿no?, de la inteligencia artificial. Hasta ahora, bueno, casi todos podemos hacer un poco lo que nos dé la gana, ¿no?, salvo en el sector salud, que es el que tiene una legislación un poquito más extensa. El resto, pues, bueno, no tendría ahora mismo quizá una repercusión más allá de, bueno, pues, de reputación, ¿no?, si se lía. Después sale a nivel nacional la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Y esto sale a finales del año pasado, un poco con la idea de ver qué órgano tiene que existir para que bueno, pues todo este AI Act sea, digamos, digerible a nivel español, ¿no?, en este caso. Entonces, bueno, pues se acuerda que en algún momento se va a crear este órgano, está publicado ya en el BOE y tiene un presupuesto de 5 millones de euros. Y aquí realmente la finalidad de este órgano es esa, oye, vamos a crear, bueno, pues algunos mecanismos de control, ya sea a través de bancos de registro de algoritmos, ya sea a través de otros procesos, no se sabe todavía mucho más, pero sí que, digamos, que ponga en práctica, bueno, pues esa independencia, ¿no?, que va a tener este órgano para, pues, analizar todos esos riesgos que podrían tener los algoritmos que se van utilizando, por ejemplo, en la administración pública, ¿vale? Ayudas sociales, sectores de estos que hemos visto de high risk, ¿vale? O sea, este órgano estaría muy orientado a cómo se gestiona de forma amplia a nivel nacional toda esa inteligencia artificial de alto riesgo. La sede física no está decidida, de hecho Granada creo que es una de las que se va a presentar para albergarlo y está viendo ahí, bueno, pues bastante salseo, ¿no?, con quién se la lleva, pero bueno, ahí está en Galicia, no sé, Alicante, hay varias que se quieren presentar y se verá qué pasa con esto, ¿vale? Digo porque seguramente escucharéis ahora en las noticias bastante todo esto, ¿no? Y luego en junio de 2022, y esto fue bastante sorprendente, porque todas las iniciativas generalmente cuelgan de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y aquí el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, saca esta iniciativa en base a lo que había sucedido con la ley Rider, donde ya metieron, digamos, esa necesidad de que le contasen al trabajador cómo el algoritmo, en este caso, bueno, de Globo u otras marcas, estaba, pues, de alguna forma dándoles los servicios, ¿no?, para hacer este delivery. Pues en este caso lo que se quiere es implantar un mecanismo también de control en el sector del empleo y lo que se propone por ahora es un conjunto de 25 preguntas que tendrían que responder todas, digamos, aquellas empresas o instituciones que hayan implementado algoritmos, pues desde filtrado de currículums hasta control, por ejemplo, de evaluación interna de trabajadores o de promociones o de horas extra, ¿vale? También habla de esa relación de, digamos, todo lo que tiene que ver con los sindicatos y esta negociación de cómo los algoritmos van a afectar a la plantilla. Esto es una cosa bastante novedosa. Y también habla de que, pues, qué derechos tenemos los trabajadores a la hora de si yo sé que se está utilizando un algoritmo, pues, para, ya os digo, este cálculo de horas extra o para decir lo bien que lo hago o lo mal que lo hago, pues qué información puedo pedir yo y se me debe garantizar para bueno, pues que mi trabajo, digamos, sea lo más transparente posible y yo tenga toda la información, ¿no?, de cómo debo ejecutarlo. Y luego se habla también de esto último que pongo aquí debajo, que es el registro automatizado de horas extra. No se sabe mucho de esto, pero sí que parece que quieren utilizar algún tipo de algoritmo también el Ministerio de Trabajo para computar todas esas horas extra que supuestamente, pues, no se pagan a día de hoy, ¿vale? Entonces, digamos que la visión que tiene aquí el Ministerio de Trabajo es, sobre todo, intentar también utilizar la inteligencia artificial para empoderar, vamos a decirlo así, al trabajador, ¿vale? De lo último que os voy a contar, porque ya tengo que ir terminando, es un piloto que quiere liderar España relacionado con los sandbox, es decir, cómo creamos espacios donde podamos probar estos algoritmos, sobre todo pensad en estos de alto riesgo, ¿vale? O pensad, yo que sé, un caso que es el de los coches inteligentes, que yo creo que lo entendéis todos, ¿no? El peligro que tiene el probar esto así en un entorno no controlado.
Aquí se quiere hacer un estudio a nivel europeo y, como os digo, España se ha ofrecido a liderarlo, un poco para ver, bueno, pues qué pasa si ofrecemos un entorno sandbox, pues desde, yo qué sé, sector financiero, sector salud, no sé, a un conjunto de empresas que ya tengan algoritmos que estén maduros, ¿no?, que se puedan poner en producción, y para ver un poco, bueno, pues dentro del marco legal europeo, si estas mismas empresas tendrían sanciones o no, ¿vale? La preocupación que empieza a llegar desde Europa es, ostras, ¿qué hacemos si de repente se han hecho unas inversiones grandísimas, ¿no?, en esta inteligencia artificial que ahora se cataloga de alto riesgo, y estas empresas de repente no pueden utilizar toda esa innovación que han generado, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que el mecanismo del sandbox va a ser de alguna forma algo que de forma transitoria nos ayude a todos a pues probar nuestros algoritmos. Ya os digo que de aquí se sabe todavía poco y tiene que salir además una ley que permita en España, bueno, pues un marco legal, digamos, más flexible para que las empresas que participen en estos sandbox pues no tengan, digamos, repercusiones legales durante ese periodo de tiempo, ¿vale?, bastante acotado. Y ya por último, bueno, han salido dos cosas. Una tiene que ver con el Estado de Nueva York. Se comentaba hace tiempo que iban a sacaron una, no sé si se llama ley o cómo se llama en ese caso, si es un decreto que es, pero digamos que sí que parece que a partir del 1 de enero de 2023 cualquier algoritmo que se vaya a utilizar en el sector del empleo en el Estado de Nueva York pues va a tener que ser auditado por una entidad independiente. Esto es bueno, de las primeras veces yo creo que vemos este tipo de cosas. Veremos también cómo va eso. Y luego, por otro lado, ha salido esto, que también es a nivel europeo, y son nuevas normas de responsabilidad para los productos de IA y otras cosas, bueno, pues como drones, robots, etcétera. Es decir, que ahora, por ejemplo, si tú te enteras de que eres discriminado por un algoritmo de inteligencia artificial, pues lo mismo, que tengas cierta capacidad para decir, oye, ¿cuáles son mis derechos? Yo tengo derecho también a pedir información de cómo funciona este sistema. Esa empresa o la que esté detrás pues te lo tendrá que dar, ¿vale? Entonces también están trabajando en esta línea, sobre todo en que haya algún tipo de indemnización si se demuestra pues que se ha ejercido esa discriminación, ¿vale? El acceso a las pruebas de cuando digo pruebas me refiero pues a ese entorno, ¿no?, del algoritmo, no al código, pero sí a toda esa supervisión que se supone que se tendría que haber hecho antes, pues será algo que empecemos a ver como habitual, ¿vale? Ahora yo sé que suena muy raro, para mí incluso esto suena como años luz, pero nos acostumbraremos y yo creo que no debemos tener miedo, ¿vale? Para mí, la conclusión de esta charla sería, oye, vamos a también intentar entender por qué se han establecido estos marcos regulatorios y vamos a intentar bueno, pues mapearlo en la medida de lo posible, y esto pues necesitaremos investigadores, gente legal de todo tipo, que nos ayude a llevar esto al plano técnico, a nuestro día a día, y que no le tengamos miedo. O sea, igual que ha pasado con la GDPR, pues algo parecido pasará con este AI Act y esperemos que sea para bien. Así que nada, muchas gracias, y si hay preguntas, no sé si tengo tiempo y si no las contestamos fuera. Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla? Que no sé si hay micro. Ah, sí, está ahí allí. Por allí abajo. Muchísimas gracias por la charla, ha sido espectacular. Gracias. Te quería preguntar, porque has hablado del caso, por ejemplo, de Netflix, que cuando nos recomienda algo no es relevante, pero Netflix ejerce soft power, porque al final las cosas que vemos determinan nuestra imaginación. Entonces, exacto. Si te diera una varita mágica, ¿qué harías ¿regularías, no regularías? ¿Qué harías tú con los soft powers, con las cosas que no son ni sanidad ni educación, pero que nos afectan? Vale. Aquí una cosa, o sea, no es que, sí, es verdad que igual he usado la palabra relevante y no era la más adecuada, pero, o sea, no es que no se vaya a regular, es que se van a pedir, bueno, menos mecanismos de control, ¿no? Entonces, aquí para mí la palabra esencial es transparencia, o sea, nos tenemos que habituar a que nada se puede poner en producción si yo no he hecho una serie de pruebas
Y no os digo calcular el accuracy o el recall o estas métricas que estamos habituados, sino hacer experimentos un poquito más sesudos que tengan que ver pues, con esa representación que bien estabas diciendo. Pues igual hay que ver también el catálogo de Netflix, cuántas veces te recomienda algo en tu propia lengua o en una que sea diferente, ¿no? Que sea minoritaria. En fin, digamos que también habría que prestar atención a ese tipo de cosas. Pero ahí creo que va mucho la parte esa de transparencia, ¿no? La que se va hacia la model card y hacia ver bueno, pues que los sistemas cada vez tengan ese tipo de supervisión. En mi caso, yo lo único que espero, por esto que decías de la varita mágica, es que no se vea esto como algo malo. Es decir, yo sé que causa muchas preguntas, yo misma tengo preguntas sobre esta normativa, pero no creo en esto que dice alguna gente de que la regulación frena la innovación, ¿no? Yo creo que para que todos podamos convivir y podamos de alguna forma pues, digerir también qué impacto puede tener esto en nosotros mismos algún día, necesitamos también esos mecanismos. Entonces, bueno, que nos demos tiempo también un poco para ver hasta dónde llega esto y quién sabe, igual alguno de vosotros que estáis aquí termináis contribuyendo también a esto algún día, vaya, nunca se sabe. Hola, muchas gracias Nerea por la charla. Yo te quería preguntar acerca de lo que has mencionado de las licencias Rail, de Responsible AI, porque claro, yo estoy viendo un montón de debate con esto, ¿no? De alguna forma la definición open source de la OSI no casa con eso, ¿no? Porque está restringiendo el uso y la gente critica este tipo de licencias porque no se puede hacer un enforcement, ¿no? No puedes, o es difícil, o depende de la regulación local, etcétera. Pero al mismo tiempo parece una cosa bastante necesaria, ¿no? Porque si no, abrimos la caja de Pandora de los deepfakes y no sé, no sabemos hasta dónde llega esto, ¿no? Entonces, no sé, quería preguntarte si puedes expandir un poco tu opinión sobre esto o hacia dónde vamos a ir. Sí, la verdad es que yo la iniciativa de OpenRail, bueno, la conocía de oídas y hace poco tuve una conversación bueno, con uno de los chicos que está implicado en esta iniciativa, que trabaja en Hugging Face y es español, por cierto, vive en Valencia, y tiene un post, de hecho lo he linkado en la slide, bueno, de cómo en Hugging Face al menos han entendido, digamos, que se puede aplicar ese tipo de licencia y por qué la han utilizado, ¿no? Yo creo que es positivo, no sé si será la panacea, pero sí que desde luego hay, y yo lo veo también, ¿no? Cuando yo misma en mi trabajo, ¿no? o en distintas iniciativas en las que pueda estar involucrada, veo utilizar, por ejemplo, un algoritmo preentrenado, ostras, sí, estamos todos acostumbrados que si al Apache License, el MIT License, tal, pero hay casos en los que realmente no sabes hasta qué punto, ¿no? Se puede utilizar libremente ese modelo o qué pensaría el autor, yo qué sé, ¿no? De que te estés ahí forrando, bueno, no lo sé. Pero el caso es que creo que es un primer paso, o sea, que exista, no creo que sea negativo, sino al contrario, que se abra ese debate. Creo que va a ser difícil, y ahí te doy la razón, el converger en algo que, bueno, pues que se utilice de forma amplia, no sé, creo que para eso todavía falta tiempo en que vayamos digiriendo todas estas implicaciones, ¿no? Igual que se habla de que los datasets que son públicos o ahora el código de GitHub, ¿no? De vuestros proyectos, pues si yo puedo decir si quiero que forme parte o no de un sistema, ¿no? Veremos todo eso poco a poco en qué se va traduciendo, pero que al menos haya ese debate yo creo que es sano y que existan propuestas diferentes a las que ya existen, creo que también. Ya me voy, ¿no? Sí. Vale. Una última cosa. Está abierto, por fin, el registro de TechFest para recibir nuevas charlas. A los que os hayan denegado la charla en la PyCon, tenéis una oportunidad, si queréis, 2 y 3 de marzo en Madrid. Muchas gracias.